Hoy estudiaremos un tema referente al mensaje de la cruz. Pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Por qué el mensaje de la cruz es locura para unos y un camino de salvación para otros? ¿Qué es lo que podemos entender y de qué manera cada uno de nosotros tenemos parte en reconocer ese mensaje? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a ¿Sí? Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy día no nos acompaña Margarita. Desde aquí le mandamos saludos y esperamos de que pueda arreglar su agenda y su horario, sobre todo, para poder acompañarnos con más frecuencia. Y llegamos a la lección 2. Esto se está empezando a correr muy rápido también. Pero los temas están ya siendo muy interesantes y sobre todo de tipo muy, muy práctico para nuestra vida diaria y sobre todo para nuestra vida de relación, principalmente. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? ¿Quieres orar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, gracias una vez más por esta oportunidad de estar aquí. Y Señor, en esta tarde pedimos una bendición para que esta lección sea de bendición para todos nuestros oyentes, para nosotros, y que podamos enfocarnos más en la cruz y el sacrificio que se hizo en ella. Gracias, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Así es. Y el título de la lección en esta ocasión es El mensaje de la cruz. Y quiero leer de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y es interesante, ¿no? Porque habíamos estado viendo un poco, Heriberto, el tema de que en un momento Pablo se dirige a toda la parte, digamos, principal de lo que era la Grecia, digamos, filosófica y pensadora y todo ello, ¿no? Estuvo en Atenas, que era una localidad que rivalizaba mucho con, digamos, con Corinto, por el asunto de supremacía, de riqueza, pero también porque había muchos pensadores en estas ciudades, ¿no? Yeah. Y después de una situación, de un problema que hubo en Atenas, Pablo al final salió de allí y terminó justamente en Corinto. Ahora, en este lugar, digamos, muchos de los habitantes de esta ciudad, los griegos que vivían en esta área, consideraban una locura el mensaje de la cruz. O sea, ellos no podían ver, digamos, a un Dios que sufre a manos de sus criaturas. No consideraban a un Dios muriendo como un criminal, ¿no? En una cruz. O sea, no lo podían absorber. Era una cuestión que sencillamente lo consideraban algo absurdo. Y ese era el mensaje que Pablo les estaba presentando. ¿Okay? Y entonces él habla de esto, ¿no? El hecho de que para unos el mensaje de la cruz es una locura. Para otros el mensaje es el poder de Dios. ¿Ok? Yeah. Pero ¿qué marca la diferencia? Y Pablo habla estrictamente de que en el mundo, él postula una tesis, ¿ok? De que en el mundo hay dos grupos de personas: los que van a perdición y los que van a salvación. Nada más. O sea, eso es lo que él menciona, ¿no? Y entonces, en base a eso, la perspectiva de estas personas, la cosmovisión de estas personas es totalmente opuesta. Mientras uno considera esta presentación o la verdad expresada, la consideran una locura,
Los otros lo consideran un poder de Dios. ¿Ok? Ahora, bueno, estaba mencionando de estos dos grupos de personas, ¿no? Aquellos que van para salvación y otros que van para perdición. Pero cuando hablamos de, digamos, de los que Pablo habla un poco de los que se salvan, ¿no? O sea, él dice nosotros, para nosotros quienes vamos hacia salvación, este mensaje es poder de Dios. ¿A qué mensaje se está refiriendo Pablo, ¿no? Cuando afirma que es el poder de Dios? ¿Cuál es ese mensaje, ¿no? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Ok. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de la crucifixión y qué importancia tiene en nuestra salvación? Pues en sí lo es todo. Ok. Ya que en la crucifixión encontramos primeramente la redención, porque Él muere por nosotros, ¿verdad? Ok. Encontramos el perdón de nuestros pecados, porque si Él resucita, entonces Él es intermediario. Y entonces, si no hubiese, y después Pablo lo toca también, porque si no hubiese resurrección, entonces morimos en nuestros pecados. Entonces, en sí lo es todo, porque ahí se muestra un Dios de amor, un Dios que, como ellos creían en muchos dioses, y todos de ellos eran dioses poderosos, Dios de la guerra, de Zeus, y todos ellos eran dioses supuestamente invencibles, y ahora se encuentran con un Dios que murió, que sufrió, y que según ellos supuestamente resucitó. No, es entendible cómo es que ellos lo miran como una locura. Claro. Porque no cabía en su filosofía, ¿verdad?, griega, que un Dios así pudiese existir. Y no solamente que pudiese existir, sino que pudiese ser el Dios de dioses. Ok. Y es curioso, ¿no? Porque, digamos, en las diversas mitologías de diversas culturas, también incluyendo la mitología griega, que es muy amplia, ¿no? Con muchos dioses y personajes, semidioses, etcétera. Bueno, el hecho es de que estos personajes, estos héroes o estos dioses, como digo, de diferentes culturas, ninguno de ellos tiene ese perfil, ¿no? De ser un dios que al final se sacrifica por sus criaturas, ¿no? O por aquellos que lo adoran, ¿no? O sea, es algo que no, digamos, no encaja en el concepto humano, ¿ok? Esa es la parte fundamental, ¿ok? Poder notar de que este mensaje que Dios mismo nos entrega para el concepto humano, para la forma de ver la vida del ser humano, es algo que no encaja, no es algo congruente, ¿no? Y eso lo miramos hoy en día también, Pedro, porque nosotros que conocimos el Evangelio ya después de ser adultos, antes vivíamos una vida del mundo, donde todos nos entendíamos, vivíamos del mismo estilo de vida, pero cuando conocimos a Jesús y nuestra vida fue transformada, ahora vivimos diferente vida. Aquellos que acostumbraban tomar ya no toman. Aquellos que como acostumbraban hacer todas cosas en contrarias a la ley de Dios, ahora no se hace. Ahora los amigos o las personas que lo conocían dicen, ahora estás loco. Claro. ¿Cómo es que ahora no puedes tomar? ¿Cómo puede ser eso posible? Claro. ¿Verdad? Y este es un punto de vista, digamos, de todos los tiempos, ¿no? Porque me imagino, por ejemplo, el caso de Moisés, ¿no? Cuando la Biblia dice que prefirió, o sea, renunció, dijo no a ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿no? O sea, y todo lo que eso implicaba, o sea, la renuncia que implicaba eso era el poder, el lujo, las comodidades, o sea, todo lo que con ello venía también, ¿no? O sea, ser de la realeza, ¿no? Del país más poderoso del mundo en ese momento, o sea, y esas cosas fue lo que él renunció, ¿no? Y eso es una locura, ¿no? Ahora, quiero leer en Primera de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 18 al 31. Dice así:
Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no lo sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esto es muy interesante y hay algunas cosas, bueno, ya hemos estado comentando ahorita el tema de lo que es el mensaje de la cruz. Pero me gustaría ahondar un poco más en esta parte. O sea, primero en el tema del mensaje de la cruz, ¿no? O sea, ¿qué involucra todo esto del mensaje de la cruz, ¿no? Bueno, A ver, supongo que en principio sí. lo que se ha señalado, o sea, un Dios que al final, digamos, se entrega por sus criaturas, muriendo como un criminal, ¿no? Ujú. O sea, básicamente eso, en una muerte tortuosa, dolorosa, vergonzosa, ¿ok? Solamente por una cuestión de entrega por sus criaturas, ¿ok? Eso es lo que en principio aparece, ¿no? Ya. Pero ¿qué otras cosas más hay detrás de todo eso, no? Bueno, una cosa muy importante es de que cuando Jesús murió, Él estaba pagando ¿Ok? una deuda de muerte que nosotros merecíamos y teníamos que pagar por ella. ¿Ok? O sea, Él cargó la culpa de todo el mundo. ¿Ok? Y no necesariamente Él sufrió la pena del dolor físico, pero el dolor espiritual, la separación que Él estaba sufriendo del Padre. ¿Ok? O sea, allí miramos la esencia en sí del amor de Dios, que Él murió por nosotros, pagó la deuda que nosotros merecíamos, primeramente. Claro. Ahora, no solamente Él pagó la deuda, pero ahora Él no se queda en la tumba, Ujú. sino resucita. ¿Ok? Y ahora Él es intermediario en el cielo por todos nosotros. De otra manera, todavía, como dice Pablo, todavía permaneceríamos en nuestros pecados. Ajá. Y Ok. de nada valdría la muerte de Él si no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó y pagó la deuda, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Ok. Para que se entienda esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo consideramos la intercesión de Cristo Jesús? O sea, digamos, ¿de qué manera es que Él intercede por nosotros, no? ¿En qué consiste esa intercesión? ¿Será acaso que, o sea, si no estuviera Él, el Padre nos destruiría? ¿Será que si Jesús no interviene y dice, no, Padre, no los destruyas, no los mates, no? Y yo creo que ahí ya miramos más en sí el plan de salvación, porque es un proceso. Ajá. Sí, Él está intercediendo por nosotros. ¿Por quiénes somos? Por nosotros, quienes le hemos aceptado Ajá. como nuestro Salvador. Entonces, ya no es porque nosotros somos perfectos,
o nos hacemos perfectos, pero es que el Padre aún ya no nos ve a nosotros con la imperfección y el pecado que en sí nosotros por ende recibimos de nuestros padres Adán y Eva. Ahora Él mira porque sabemos que de antemano antes Jesús tuvo que vivir una vida perfecta. Él no pecó en nada. Porque si hubiese pecado en cualquier punto, toda la salvación se hubiese anulado y no hubiese sido. Pero como Él no pecó, su vida perfecta fue puesta en nosotros. O sea, Dios ya, el Padre ya no nos ve, sino ve a su Hijo, la perfección de su Hijo, que Él nos la dio a nosotros. Y esas son las ropas perfectas, las ropas blancas que vamos a tener a final de cuentas, ¿verdad? ¿Y dónde queda el acusador, no? En vergüenza. Porque ese es el punto. O sea, pienso que la parte, digamos, de intercesión, la parte más importante que involucra este elemento de intercesión es justamente para poder, digamos, disolver todas las acusaciones que hace el oponente, ¿no? El opositor. Y creo que eso es la parte fundamental. Entonces, allí interviene la intercesión justamente de Cristo Jesús, quien cubre nuestras falencias, porque definitivamente por nosotros mismos no tendríamos la posibilidad de ser justificados delante de nadie, ¿no? Entonces, pero Él mismo nos cubre con su gracia, nos cubre con sus obras también, y por la fe en Él es que encontramos esa posibilidad de ser justificados. Ahora, Pablo también está diciendo en estos versículos que leí esta frase, ¿no? Dice, Dios escogió lo necio para avergonzar a lo sabio. ¿Qué está diciendo Pablo con eso, no? De que Dios escogió lo necio para avergonzar a lo sabio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que realmente nos está tratando de decir, no? ¿Cómo es que actúa Dios? O sea, muchas veces Dios actúa de formas, digamos, paradójicas, sin sentido, dentro del criterio humano. O sea, y esto ha ocurrido muchas veces, en la Biblia lo hemos podido ver muchas veces, ¿no? Cómo es de que utilizó personas que habían sido en su momento, digamos, relegadas, separadas, despreciadas, no tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque el criterio de poder, el criterio de valor que tiene el ser humano es determinado, ¿no? Pero es muy diferente al que tiene Dios. O sea, uno considera el hecho de la sabiduría, las habilidades, como una expresión de poder, pero Dios no lo considera así, ¿no? O sea, Dios considera a la persona en su entrega y no llama al capacitado, sino que capacita al que llama, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros entendemos también. Ahora, dentro de eso, ¿de qué depende entonces la posibilidad de encontrar esa oportunidad de redención, ¿no? O de salvación del ser humano? O sea, ¿de qué depende eso, no? No depende de mis obras, no depende de mis acciones. No. ¿De qué depende, no? Y ahí está lo interesante, que todo lo que... Porque la salvación es simple, Pedro. La salvación no es difícil de entender. Y eso es lo interesante, cómo es que Dios... Porque el que sabe mucho, el que cree que lo sabe, no le hace importancia, porque cree que es tan simple que no puede ser verdad. Claro. Pero sabemos que... ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo es que nosotros llegamos a alcanzar la redención? O sea, ¿por medio de qué? ¿No? O sea, porque, digamos, entendemos de que no es por medio de nuestras obras, ¿no? No. Por eso lo que iba a ver es que no es tan simple, que lo único que necesitamos es creer. Ahora, lo interesante es creer en qué, o creer en quién. Y es aquí donde Dios viene y en cada vez está la cruz. Es Jesús. Siempre es Jesús. Jesús. Entonces, si nosotros creemos en Jesús y la obra que Él hizo en la cruz,
Él automáticamente, nosotros creemos que tenemos salvación. Amén. Amén. ¿Verdad? Y es elemental esto, ¿no? O sea, el hecho de la confianza en la persona de Cristo Jesús. Ujú. Esto es fundamental, o sea, no estamos confiando en una fuerza, no estamos confiando en, no sé, un fantasma, o sea, no es eso, ¿no? Es una persona y Exacto. confiamos en esa persona. Mira, quiero leer Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Que dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Ujú. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. O sea, y este es un elemento fundamental también en el cristianismo hoy en día. O sea, que nos enfocamos en el hecho de querer ser justificados delante de Dios por nuestras acciones, por nuestra obediencia. Ahora, fíjate, no sé cómo lo ves tú, Heriberto, pero tengo la sensación de que lo más importante dentro de mi experiencia religiosa no es el tratar de buscar alcanzar justificación delante de Dios. En realidad, lo que más me motiva o lo más importante dentro de mi experiencia religiosa, que obviamente entra en una multitud de errores constantemente, pero mi deseo más grande no es alcanzar la justificación, sino es alcanzar a conocer a Dios, ¿no? Ya. Y sabes cómo yo me lo imagino, Pedro, es como si el rey nos invita a comer un banquete, ¿es la comida lo importante? Ajá. ¿Verdad que Ajá. no? No. No es lo que está sirviendo, no es lo que vamos a A comer, veces sí, es a veces sí. estar con el rey, Claro, lógico. ¿verdad? Lógico. Es ese momento, esa relación, el vínculo, la oportunidad, ¿no? El contacto, la Exacto. cercanía, o sea, esa parte es lo fundamental. Y eso es al final lo que Dios quiere también con nosotros, porque ese es el propósito por el cual Dios nos creó también. O sea, Dios nos creó con un propósito de relación. Por eso es de que cuando nos creó, formó a un ser con sus capacidades, con su imagen y semejanza, ¿no? Amén. Para poder relacionarse con Él en libertad, porque en la libertad es donde precisamente puede existir el amor. Amén. ¿Ok? Bien. Ahora, en el versículo 31 de los versículos que estuvimos leyendo ahorita de Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 31, hay una frase que dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿qué entendemos en esa frase de que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor? No sé cómo lo ves, o sea, porque me da la impresión de que Pablo justamente está tratando de animar a la gente, a nosotros también, a que no veamos, digamos, nuestras propias acciones y a enorgullecernos de ello, ¿no? O sea, de las Exacto. cosas que podemos hacer. Porque al final eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sino de que en realidad si nosotros sentimos, digamos, valor por algo, que sea por el hecho de que tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Básicamente, ¿no? Amén. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo habla de la sabiduría del mundo, ¿a qué se está refiriendo, no? ¿Cuál es esa sabiduría? ¿A qué sabiduría es la que está haciendo referencia Pablo justamente, no? Porque él habla de la sabiduría del mundo, que considera el mensaje de la cruz como una locura, ¿no? Sí. Amén. ¿A qué se refiere con esa sabiduría del mundo? En el mundo antiguo y en lo que está hablando, lo que encontró Pablo allí fue de que los filósofos, ellos trataban todo tema que se encontraba, ellos lo hacían una filosofía y lo dialogaban y llegaban a conclusiones, pero esa era la sabiduría del mundo. Ajá. O sea, ellos no
no entendían, nunca iban a entender cuál es el propósito del ser humano, de dónde vino el ser humano. O sea, la sabiduría de ellos era de sus dioses, siempre relacionado con los dioses y lo que ellos creían en ellos. Ok. Pero por eso es que no tiene sentido. Cuando Pablo les vino y les introdujo al Dios, al Dios desconocido, entonces cuando ellos les interesó, porque ellos estaban acostumbrados a hablar de esto, Claro. ¿verdad? Ahora, entonces estamos hablando de que esa sabiduría humana tiene, digamos, está inmersa en un contexto religioso. O sea, Sí, claro, ¿verdad? es eso en realidad. Porque justamente ahí es donde entra el tema este de la sabiduría divina. O sea, porque en cierta medida es el ser humano con su conocimiento, con su experiencia, etcétera, etcétera, en orden religioso o teológico, busca dar validez a lo que realmente significa el mensaje de Dios. Ujú. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. O sea, cuando los religiosos justamente ellos trataban de demostrarse con la autoridad para, digamos, decir si lo que Jesús decía o lo que Jesús afirmaba era correcto o no. Ujú. ¿Ok? Esa es la sabiduría humana, ¿ok? Ya. Basada muchas veces en tradiciones o en cuestiones sencillamente de orden, como dice Pablo, de estrictamente humano. O sea, esa era la parte, ¿no? Ahora, si Dios utiliza lo menospreciado del mundo para confundir a lo fuerte del mundo, ¿qué mensaje nos da a nosotros en el sentido del cumplimiento de la misión que hemos recibido, ¿no? Ya, y yo creo que esto se basa más bien en la predicación del mensaje de la cruz. Ajá, Esto es porque si nosotros no perdiéramos tanto tiempo en otras cosas y nos concentráramos en el mensaje, porque sabemos que Pablo no bautizaba, él se concentraba en predicar el evangelio. así es. Jesús tampoco bautizaba porque estaba enfocado en explicarle el plan de salvación a las personas. Claro, Y esto no quiere decir que tampoco el bautizo no es importante, pero viene una cosa primero antes de la otra, claro, ¿verdad? claro, claro. Ok. En esta parte, o sea, quería comentar nada más brevemente en el tema de que Dios utiliza lo menospreciado del mundo para confundir lo fuerte del mundo, ¿no? Y creo que debe ser siempre un motivo de ánimo cuando se trata del hecho de que nosotros hemos sido llamados a cumplir la misión, ¿no? Porque nuevamente, en esa condición de que muchas veces encontramos falencias en uno mismo, debilidades, eh, no sé, incapacidades, muchas veces ciertas cuestiones que, digamos, contrastan mucho con la posibilidad de desarrollar el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo, la mayor capacidad para poder desarrollar o cumplir con la misión. El Señor llama a aquellos que el mundo no considera realmente capacitados, preparados para esto, ¿no? Y esto muchas veces no es que sea una cuestión intencional, sino que el Señor llama a quien está más dispuesto a poder recibirlo a Él para, digamos, llevar adelante una tarea, ¿no? Ya, Dios los llama y Dios nos capacita. Exacto, O exacto. sea, no nos quedamos donde nosotros estábamos, pero Dios nos prepara, nos habilita Exacto. para llevar el mensaje que debemos de llevar. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Y yo creo que a cualquiera también de nuestros amigos que nos está escuchando tiene esa misma posibilidad. O sea, que sus capacidades, sus habilidades pueden ser multiplicadas, pueden ser desarrolladas en la medida en que pongan su vida en las manos de Dios. Exacto. Siempre, siempre. Ya. Ok. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto.
por sus heridas ustedes son sanados. ¿Cómo entendemos esto de que por las heridas de Cristo Jesús nosotros fuimos sanados, ¿no? ¿De qué manera el martirio, el sacrificio, la entrega, ¿no? Incluso la muerte de Cristo llega a sanarnos a nosotros? ¿Qué cosa es lo que llega a sanar en nosotros, ¿no? Bueno, como dije al principio, es la paga del pecado, es la muerte. Ujú. Así es que, porque Él ya pagó la deuda que nosotros teníamos, nosotros no tenemos que sufrir por esto otra Ok. vez. O sea, Él nos ha habilitado, nos ha dado su vida perfecta a nosotros. Nosotros podemos reclamarla y ahora no estamos perdidos como estábamos antes. Tenemos una posibilidad a la vida eterna por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz. Ok. ¿Verdad? Y por un tema de confianza. Exacto. Ok. Ahora, ¿cómo era, digamos, la idea, por ejemplo, en el antiguo Israel, ¿no? ¿Cuál era la idea cuál era el medio por el cual las personas encontraban justificación delante de Dios? La perfección La y perfección. de tratar de seguir los mandamientos Al y pie de la aún letra. añadir más Así es. para poder satisfacer la paga del pecado. O sea, estaban tratando de pagar algo que era imposible pagar. Exacto, exacto. Ahora, eso, por ejemplo, en la cultura hebrea, ¿no? O sea, en la cultura hebrea, y lo vemos en la Biblia, o sea, ahí está registrado, ¿no? De que ellos se esforzaban, se empeñaban, o como incluso lo dice Pablo, ¿no? El versículo que leí en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32, o sea, de que Israel se había esforzado tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos delante de Dios, que nunca lo lograron. O sea, lo dice él, ¿no? Claramente, o sea, sencillamente no lo pudieron lograr a pesar del esfuerzo que hicieron. Yeah. Ok, esto en el caso de los hebreos. En el caso de los griegos, ¿no? O los paganos. Ok, ¿cuál era la filosofía? ¿Cómo es que ellos encontraban, digamos, o que en su creencia tenían la oportunidad para poder ser justificados o encontrar la gracia, el favor de sus dioses? Well, hacían lo mismo Lo también. mismo. Sacrificios. Y lo mismo, ¿no? Y sacrificios humanos incluso, o sea, o lastimarse, o sea, un montón de cosas, o sea, lo que yo hago, o sea, para que mi Dios supuestamente, o sea, quede satisfecho. Yeah. Y en el contexto cristiano, ¿cómo hemos estado? Well, es interesante porque existe lo mismo hoy en día. O sea, estamos de un lado o del otro, de un extremo o del otro extremo. Cuando tú hablaste del somos salvos por gracia, es interesante cómo muchas personas sí lo creen, que son salvos por gracia, pero que eso significa erróneamente de que yo ya no tengo que hacer nada en absoluto. Yo ya no tengo que guardar ningún precepto, especialmente si es del Viejo Testamento. Ya no tengo yo que hacerlo. O sea, ese es un extremo, ¿verdad? Y el otro extremo que tenían los judíos era de hacer y satisfacer algo que Dios nunca les pidió que hicieran. Claro, ¿verdad? Claro, en esencia, o sea, el cristianismo, no solamente una denominación específica, ¿no? Sino en general el cristianismo ha estado empeñado también en mostrar el hecho de que para poder llegar a justificarse delante de Dios, para poder encontrar el favor de Dios, necesitamos obligatoriamente tener que hacer algunas cosas, ¿no? Y ese no es realmente el fondo, o sea, no es el camino, ¿no? No es el sendero correcto. En realidad, todo parte desde la confianza, desde la fe. Y esto se basa en un elemento de poder conocer a la persona, ¿sí? De poder relacionarte con la persona. Como dices, esto no quiere decir de que entonces yo ya no guardo ningún mandamiento. No. O sea, los mandamientos tienen un propósito fundamental. Amén. De relación justamente, ¿no? De amor a Dios y amor al prójimo. Pero no son no son la condición para que tú, digamos, encuentres el favor de Dios. En realidad lo primero es el hecho del vínculo, de la relación. Y esa relación te va a llevar a parecerte a tu Creador, que es en la expresión de tu vida,
es justamente la obediencia a esos mandamientos. Amén. Y muchas veces, sin esforzarte, va a ser posible realizarlo, ¿no? Yeah. ¿Sabes lo que me recuerdo? Porque hubo un tiempo que visitamos nosotros la Ciudad de México con mi papá hace muchos años. Ujú. Yo apenas empezaba en la iglesia adventista y me recuerdo que fue alguien quien visitó a mi tía porque estábamos en su casa y esta persona era cristiana, pero tocó el tema de cómo es que somos salvos y era por gracia y que nosotros no podíamos hacer nada para obtener esa gracia, para pagar eso. Claro. Entonces, lo que dijo ahí mi papá dice, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La persona dijo, no, nada. Ajá. Y dice, la respuesta, por eso me recuerdo todavía, porque la respuesta de mi papá fue, dice, pues qué fácil. Pero esa es la realidad, que nosotros no podemos hacer nada. Exacto. Nada. Exacto. Simplemente creer en el sacrificio que Dios ya hizo en la cruz y pagó, cómo es que pagó la deuda por nosotros y nosotros creemos eso, es todo lo que tenemos que hacer. Exacto. Es lo mismo que nos trae al tema o la escena de donde está los ladrones en la Así cruz. es. Ajá. ¿Verdad? Él en un momento también creían los dos lo mismo, porque Jesús estaba allí, pero ¿quién va a creer en un Dios crucificado cuando está muriendo? Exacto. Pero él se dio cuenta de que esta persona, Jesús en la cruz, a final de cuentas iba a pagar su deuda. Ujú. Y es cuando él se dio cuenta de que él es el Hijo de Dios. Eso es tremendo, ¿eh? Y que en ese punto dijo yo... Claro. Claro, sí, acuérdate de mí cuando... Sí, exacto, no, eso sí, o sea, eso es tremendo. O sea, esa revelación a ese hombre probablemente no surgió de manera espontánea, se la dio tal vez el Espíritu en un momento final de su vida, y qué bueno, ¿no? Amén. Amén por eso, ¿no? Ahora, en esta condición, o sea, estaba pensando ahorita lo que estabas diciendo, Heriberto, de que incluso los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían estado con Jesús, que habían visto los milagros, que habían visto los resucitados, etcétera, etcétera, cuando lo vieron morir, sencillamente vieron de que todas sus esperanzas se acabaron, ¿no? Se acabaron. Yeah. O sea, ellos lo consideraban a Jesús como un líder político, un líder militar, y que a través de él iba a venir la libertad de los romanos, Yeah. o sea, pero estaban totalmente confundidos, Sí. o sea, engañados. Bueno, lo miraban como un fracaso porque había muerto y para ellos ya no había esperanza, en realidad. Así es. ¿Verdad? Así es. Ese es el punto, ¿no? Y es interesante, o sea, que cómo es de que a través incluso del tiempo ellos habían estado en esta condición de, digamos, de error, pero después empezaron a reconocer realmente cuál era el propósito de la presencia de Dios, de Cristo Jesús en sus vidas en ese momento, cuál era el propósito de la muerte de Jesús, o sea, y qué es lo que ellos al final transmiten como esperanza para nosotros, ¿no? De la venida del Señor también. Ahora, en esta parte, tal vez una última pregunta aquí, Heriberto. Si nosotros tuviéramos que presentar a Jesús a una persona o a un grupo de personas que no lo conocen, ¿cómo podríamos presentar a Jesús, no? ¿Cómo podríamos presentar a Jesús a una persona que nos dice no conocerla, ¿no? ¿Cómo podemos presentarla? Bueno, yo creo que la manera como lo hizo Pablo, que él tuvo un encuentro con Jesús. Ajá. Él primero tuvo un encuentro con Jesús. Él ya era estudioso de las Escrituras, él ya sabía, pero aún así estaba haciendo algo incorrecto. Claro. Les daba muerte a los cristianos y los perseguía para darles muerte hasta que no tuvo ese encuentro. Y quizá nosotros hemos estado, quizá no tanto persiguiendo para matar a alguien, pero sí hemos estado ignorando, ¿verdad?, el Espíritu Santo o el llamado de Dios, porque todos debemos de darnos cuenta de que tenemos que dar cuenta. O sea, todos llegamos cortos. Claro. Para la vida eterna. Así es que hay algo que nosotros sí tenemos que hacer y ese es creer en Cristo Jesús. Okay. Y la forma es de que presentarle a Cristo y Cristo crucificado en la cruz
más el testimonio, porque Pablo dio su testimonio y ese testimonio era de cómo era él antes y cómo Dios lo había transformado. Okay. Yo creo que esas dos cosas es presentar a Cristo Jesús, la obra que él hizo en la cruz, cómo es que nosotros tenemos la vida eterna a través de su muerte y lo que ha hecho él en mi vida. Amén. ¿Verdad? El asunto de la testificación y el poder que Cristo Jesús tiene en el cambio de nuestras vidas. Amén. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? Adicionalmente a esto, porque tú has mencionado el hecho de poder mostrar a Cristo crucificado, ¿ok? Que implica la revelación, la manifestación del verdadero carácter de Dios, ¿ok? Quien asume responsabilidad por sus criaturas. Y esa es la parte fundamental. Sin tener ningún tipo de responsabilidad, asume responsabilidad total por sus criaturas. Y entonces él mismo se entrega en la cruz. Pero también está la otra parte, o sea, de un ser que había muerto, pero que hoy vive, ¿no? Amén. Que resucitó, o sea, hoy vive, ¿no? Y es un ser real. Y es un ser que quiere encontrarse con nosotros, que quiere relacionarse con nosotros, que quiere que lo conozcamos y quiere conocernos más. Y obviamente que quiere vivir eternamente con nosotros. Quiere salvarnos. Esa es la condición, ¿no? Esa es la condición. Entonces, eso es lo que podemos mostrar a otras personas. Y no solamente de palabra, ¿no? Sino principalmente a través de una forma de vida. Y creo que es el testimonio más importante. ¿Sí? Él no solamente que Él quiere salvarnos, pero Él ya lo hizo. Así es. Él ya proveyó todos los medios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hacemos cuando alguien nos regala algo, es aceptarlo. Así es. Y no puede ser algo más fácil que aceptar un regalo. Así es, así es. Definitivamente. Mientras la cruz es una locura para algunos, para otros es el camino a la salvación, ¿sí? Y es también la verdadera sabiduría de Dios. La diferencia no está en la cruz, sino en la respuesta del corazón, ¿no? En la respuesta en que nosotros demos al Dios que nos está llamando. Amén. Así es. Muy bien, interesante tema de estudio hoy. ¿Ya? Así es. ¿Qué tal si oramos para terminar? ¿Sí? Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta ocasión, esta oportunidad para poder aprender un poco más de ti y del amor tan grande que tú has expresado por nosotros, Señor, a través de tu entrega, a través de la entrega de Cristo Jesús por nosotros también. Y que el mensaje de la cruz sea la oportunidad que tenemos para poder acercarnos más a ti, para poder conocerte y para poder encontrar aquello que también conocemos como la salvación, que es vivir eternamente contigo, Señor. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan. Permíteles que ellos también puedan experimentar esa transformación, ese cambio en cada una de sus vidas. Despídenos ahora, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con gracia de Dios, aquí estaremos. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.